Sin filtro. Empoderando voces, desafiando estereotipos. Sin filtro. Una alianza entre Fundación Procrear y DC Radio, la emisora de la Alcaldía de Bogotá. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Sin Filtro, nuestro primer episodio sobre el tema de BBG, violencias basadas en género. En cada episodio exploraremos las diversas formas en las que las violencias basadas en género se manifiestan, desde las más evidentes hasta aquellas que a menudo pasan desapercibidas. Nos sumergimos en historias personales, entrevistas con expertos y expertas y análisis profundos que nos ayudarán a entender mejor las raíces culturales, sociales e históricas de estas violencias. Además, examinaremos los esfuerzos y movimientos que buscan erradicar estas prácticas dañinas, promoviendo la igualdad de género y construyendo un mundo donde todas las personas pueden vivir libres de violencias y discriminación. Al unirnos a este viaje, buscamos crear conciencia, fomentar la empatía y, en última instancia, inspirar acciones concretas para combatir las violencias basadas en género. Así que sintonicen Sin Filtro en las diferentes plataformas y prepárense para una experiencia enriquecedora que nos desafiará a todos y todas a ser agentes de cambio en la lucha por la igualdad y el respeto mutuo. Este producto hace parte de la estrategia Hacemos Parte de Fundación Procrear, con el apoyo de la Cooperación Alemania para el Desarrollo GIZ y por encargo del Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. En nuestro primer episodio hablaremos de qué es las BBG o las violencias basadas en género. Me presento, mi nombre es Jenny Paola Flores Zambrano y en este episodio nos sumergiremos en este tema crucial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para resolver esta pregunta de qué son las BBG o las violencias basadas en género, contaremos con una experta que nos ayudará a resolver estas inquietudes respecto a este concepto. Claudia, bienvenida. ¿Nos puedes hacer una breve presentación pues de lo que haces como profesional? Y un poco responder qué son las violencias basadas en género. Bueno, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Claudia Gallo Espinosa, soy socióloga de profesión. Trabajo en este momento con la Secretaría Distrital de la Mujer en un equipo local que se llama El Sofía. Estoy trabajando en la localidad de Los Mártires. Digamos que toda la vida he estado como trabajando en temas de género, feminismo, prevención de violencias contra las mujeres concretamente. Entonces, pues, primero muchísimas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta como para poder posicionar este tema que es tan importante. Y ya como para poder darle respuesta a tu pregunta frente a qué son las violencias basadas en género, digamos que partimos de entender que esos ejercicios de violencia pasan por el desarrollo, la implementación, la materialización de acciones, ¿verdad?, que causan un daño, un sufrimiento, ¿cierto? Y digamos que esa idea del sufrimiento es bien importante porque nos permite entender que va más allá de simplemente el hecho como tal en el cual se materializa la violencia, sino todo lo que eso genera, digamos, emocionalmente hablando, ¿cierto?, en las mujeres y en las víctimas en general de los temas de violencias basadas en género, ¿cierto? Entonces esos daños y esos sufrimientos que efectivamente vienen amarrados concretamente al género, ¿cierto? Entonces allí es importante tener presente que, pues, si bien es cierto que las mujeres son, digamos, las principales víctimas en el marco de eso que vamos a conocer, una sombrillita si quiere, de las violencias basadas en género, claramente también está allí contemplado todo el tema de las violencias que se dan en el marco de la orientación de género, la orientación sexual y la identidad de género diversa, ¿cierto? Y la construcción de la sexualidad desde otros lugares, ¿cierto? Entonces eso nos permite entender cuando se materializan este tipo de violencia, ¿cierto?, este tipo de acciones, vienen dirigidas precisamente por la construcción que hay en torno a lo que entendemos como por el género, ¿cierto? Y pues digamos allí sí entender también que pues son ejercicios de discriminación, ejercicios que también vienen amarrados a ideologías, a construcciones frente a lo que somos como seres humanos y lo que debemos o la sociedad espera que debemos ser, ¿cierto? En respuesta a unas ideas, pues digamos que están institucionalizadas frente al sexo y al género, ¿cierto? Entonces, si tú naces claramente con unos genitales masculinos, ¿cierto? Entonces tienes que construirte como hombre y ese es el lugar, ¿cierto? Que además se te otorgan también una cantidad de estereotipos de género que también van a marcar la forma en que
esas violencias se materializan, ¿cierto? Y si tú naces con unos genitales femeninos, pues también se espera que te construyas como mujer, ¿cierto? Entonces esas violencias en género van a estar amarradas principalmente cuando hay, digamos, una disrupción en eso que esperamos, ¿cierto? Que hemos construido y que tenemos, digamos, en el sentido común, que es o debe ser el género, ¿cierto? Y que además también se corresponde con la idea de cómo debe comportarse ese género, cómo debe verse ese género, y todo lo que genera, digamos, como una alteración en esa comprensión, digamos, social que tenemos frente a eso, empieza a dar lugar, digamos, a crear ese caldo de cultivo para que se materialicen las violencias basadas en género. Entonces, de manera un poco general, un poco un brochazo, eso podemos entender como por violencias basadas en género. Claudia, tú mencionabas algo sobre el tema Sofía. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata? Bueno, el Sofía es el sistema que tiene Bogotá como distrito para hacer todo el tema de garantía, acompañamiento, ejercicios de acción y sensibilización, acciones de prevención en territorio frente a lo que conocemos de manera macro como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Por sus siglas, traduce el Sistema Orgánico Funcional Integrado y Articulador, ¿verdad?, para las acciones frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿cierto? Pero digamos que en el ejercicio como tal ya de la territorialización del Sofía pasa por el desarrollo de acciones de prevención en espacio público, pasa por el desarrollo de acciones de fortalecimiento a las capacidades institucionales con las diferentes instituciones que tienen competencia directa o indirecta en la implementación de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia y o en riesgo de feminicidio, y pasa también por todo el desarrollo de acciones de sensibilización con mujeres, organizaciones de base comunitaria, madres comunitarias, ¿cierto? También pensándonos muy en las mujeres, en sus diversidades y en sus diferencias, ¿cierto? Porque pues claramente eso implica también, digamos, posicionarlo en el marco de los territorios, porque pues los territorios no son iguales el uno del otro, y eso también implica reconocer las diferencias de las mujeres, pero también las diferencias de los territorios. Bueno, Claudia, gracias por contarnos qué es Sofía, porque lo hemos escuchado en muchos espacios, pero sí es como Sofía se parte de tal programa, pero no teníamos con claridad cuál era el significado de esta sigla, que es un poco complejo, pero bueno, gracias por hacernos esa aclaración. Y Claudia, desde tu experiencia o desde la institución, ¿cómo es ese tema de apoyo a migrantes desde este programa Sofía, a mujeres migrantes específicamente? Bueno, digamos que ahí es importante partir del hecho de que nosotras atendemos a las mujeres indistintamente de esas diferencias o esas diversidades que tengan, ¿cierto? Si bien es cierto, de pronto no hay, digamos, un proyecto pensado específicamente para dar respuesta a las situaciones de las mujeres migrantes, ¿cierto? Sí hay una cantidad de servicios que se fortalecen y digamos que se busca posicionar también poniéndose un poquito las gafitas del enfoque, ¿cierto? Cuando hablamos de población migrante, ¿cierto? Entonces nosotras, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio de trabajo en el territorio para garantizar que las mujeres conozcan los servicios, porque por lo general, obviamente llegan extranjeras, ¿cierto? La mayoría llegan en contextos de situación migratoria irregular, ¿cierto? Que eso también genera una cantidad de temores frente a qué puedo o qué no puedo hacer, ¿cierto? Porque pues estoy en una situación irregular, ¿verdad? Entonces nuestro énfasis está en garantizar que ellas puedan conocer cuál es esa oferta, digamos, de servicios que se dan en el marco de las violencias contra las mujeres, más ahí también teniendo en cuenta que, digamos que las experiencias en los contextos migratorios muchas veces hacen que el tema de las violencias queden como aún más relegados. O sea, si en general están relegados, en este tipo de escenarios se hacen que las mujeres lo releguen aún más, porque pues no es lo inmediato, no es lo urgente, no es lo que necesito solucionar ya, ¿cierto? Entonces digamos que la idea siempre ha estado dirigida a garantizar el acceso a la información, a las diferentes estrategias, ¿cierto? Y en garantizar siempre la articulación con organismos internacionales, nacionales, distritales, locales, ¿cierto? Pues independientemente, digamos, de el carácter que tengan, para que puedan también regularizar su situación, que digamos es una cosa que es fundamental también en el marco de la garantía, porque el hecho de que tengamos mujeres, y de hecho, por ejemplo, en los mártires es una cosa que ha sido bien compleja, que no tenemos, o sea, que en últimas, digamos, no existen muy entre comillas para el país en términos, digámoslo, legales, ¿cierto? Por aquello de que no han regularizado su situación, genera unos problemas que son complejos, ¿cierto? Si me le pasa algo a esas mujeres, que de hecho algunas veces ha pasado, si se me desaparece alguna de estas mujeres, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque en teoría, o sea, ¿cierto? En ese lugar, digamos, imaginario que es la ley, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, pues no existen allí, no están allí. Entonces sí es importante garantizar el acceso, ¿cierto? Para que podamos, primero,
todo el ejercicio de regularización, pero además que conozcan los servicios. Por ejemplo, en temas de interrupción voluntaria del embarazo, muchas de ellas llegan con la idea de que eso sigue siendo ilegal, ¿cierto? Entonces ni siquiera preguntan porque tienen el miedo de, ¿cierto? El tema de la ruta de atención, o sea, piensan que acá no hay manera de que efectivamente podamos acceder a una ruta porque es que yo estoy en situación irregular, y entonces ¿quién me va a dar una asesoría? ¿A dónde voy a ir a denunciar? Pero además están las barreras de acceso, que pues acá todos y todas sabemos que existen, ¿cierto? Entonces tú llegas y en tu condición migratoria irregular, ¿cierto? También empiezan a decir, no, pero usted sin papeles, ¿cómo va a venir a poner una denuncia? Pues digamos, eso no tiene absolutamente nada que ver, y las mujeres no saben eso. Entonces digamos, la idea siempre está dirigida a garantizar un acercamiento real con esta población, ¿cierto? Para poder darles las herramientas para que ellas accedan de manera oportuna, adecuada a los servicios, ¿cierto? Entonces, digamos, como te decía inicialmente, no es como que exista una estrategia concretamente, pero sí hemos volcado la manera en que realizamos los servicios para garantizar el acceso de ellas. Claudia, eso que tú dices es muy importante respecto como a la información, a las estrategias, pero ¿hay alguna estrategia o algún canal de comunicación e información que pueden acceder las mujeres para tener toda esta información de lo que es Sofía o de todo el tema de BBG que realizan desde este programa? Digamos que el equipo Sofía como tal es un equipo que hace un ejercicio de articulación interinstitucional, ¿cierto? Pero que además aterriza sus acciones directamente en el territorio para garantizar, digamos, el acceso a la información, los procesos de sensibilización, digamos, pensándolos también en un poco más a largo aliento, ¿cierto? No solamente que yo venga y te dé una información en 5 minutos, que eso es algo que es valioso, ¿cierto? Sí. Porque te puedo decir, ven, si te está pasando algo, dirígete a tal lado, ¿cierto? Pero más allá de eso también es importante pensarse en procesos que nos permitan transformar la manera en que las mujeres entienden, ¿cierto? Viven y se enfrentan a las situaciones de violencia, ¿cierto? Entonces eso es como una cosa. Pero más allá de eso, digamos, lo que sí se hace es toda la socialización de la muy famosa línea púrpura, ¿cierto? La 018.137, que digamos es el canal que tiene la Secretaría como institución concretamente para brindarle asesoría, información y orientación a las mujeres de manera oportuna y adecuada, ¿cierto? Entonces ese es un tema que siempre se está socializando, ¿cierto? La línea funciona 24 horas, 7 días, independientemente de que tú tengas o no tengas minutos en el celular, la llamada te va a salir, y eso te va a permitir allá llamar, preguntar, saber, ¿cierto? Si usted no sabe a dónde ir, si usted no sabe qué hacer, si usted no sabe si eso que está viviendo de pronto sí puede ser un hecho de violencia, ¿cierto? La línea púrpura es el canal para, ¿cierto? Entonces digamos, ahí el programa bandera siempre va a ser el tema de la línea púrpura, ¿cierto? Pero pues más allá de eso, pues están todas las demás estrategias que tiene la Secretaría, ¿cierto? Las casas de igualdad, casa de todas, ¿cierto? El acompañamiento en casas de justicia, en el CAPIF, ¿cierto? En las URIs, en algunos hospitales de la red pública del distrito. Eso que tú mencionas es muy importante porque hemos tenido casos de mujeres que se acercan y dicen, es que no tengo minutos para llamar a la línea, me pueden regalar un minuto para llamar a la línea, pero entonces eso que tú mencionas es muy clave porque ya entendemos que no debemos tener minutos, sino en cualquier momento, desde cualquier móvil o cualquier teléfono podemos hacer esta llamada, y creo que esto es una información que no todas las mujeres tenían clara, ¿sí? Y pues digamos que eso hace parte también, uno, pues si son mujeres colombianas, digamos desde el tema de la desinformación, y si son mujeres migrantes, pues no conocen cómo es el funcionamiento, entonces creo que esta información es muy importante. Claudia, hay una herramienta que desde organizaciones de base, instituciones manejamos, y es el violentómetro. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta herramienta? No, pues digamos que es una herramienta que desde la institucionalidad también se maneja frecuentemente, y de hecho muy seguido con estudiantes de colegios, y en diferentes ocasiones y en sensibilizaciones hemos trabajado también en este ejercicio de armemos el violentómetro, ¿no? Porque pues nos permite primero reconocer hechos de violencias que muchas veces las mujeres pasan como por delante pensando que eso es normal, porque pues lo cierto es que hemos normalizado y hemos naturalizado las violencias. O sea, muchas veces uno hace el ejercicio de hablar con las mujeres y se da cuenta que ellas no entienden eso que les está pasando como violencias. Entonces uno le dice, no, pero tú te sientes que eres víctima de violencia. No, él a mí no me pega. Entonces como no está el golpe, como no está eso que consideramos como más contundente, ¿cierto? Entonces no hay un hecho de violencia, pero en su relato te cuenta, no, es que no me deja salir, es que no me deja trabajar, es que le molesta si yo de pronto me pongo una blusita muy escotada, es que no me deja hablar con mis amigas, es que hace una cantidad de tiempo absurda que no hablo con mi mamá. Entonces uno dice, claramente ahí hay una cantidad de violencias que ella no reconoce
sé cómo, ¿cierto? Entonces el violentómetro primero nos permite eso, ¿cierto? Cuando uno empieza a decir, mira, es que por ejemplo las bromas hirientes, eso es un hecho de violencia basada en género, entonces como que ellas empiezan, uy, y tú les ves cómo su lenguaje corporal inmediatamente cambia, ¿cierto? Y empiezan a mirar y empiezan a como a decir, pues pucha, sí, y empiezo a acostumbrarme, ¿no? Tal vez eso que me está pasando no es tan normal, tal vez eso que me está pasando como que sí es un poco violento, y yo pensaba que me tocaba aguantármelo, yo pensaba que las relaciones son así, ¿cierto? Porque pues nos han construido de esta manera, ¿cierto? Y mi mamá se aguantaba hacia mi papá, entonces pues eso es lo normal. Entonces nos permite primero poner sobre la mesa eso, pilas, porque es que hay una cantidad de formas de violencia que están allí y que las mujeres no reconocemos como formas de violencia. Entonces el violentómetro, súper útil para eso, pero además también nos permite ir identificando cómo la violencia crece. Las mujeres también tienden a pensar que la violencia como que va a estar allí, como que es un mar en calma, ¿no? Esa cosa no se mueve, ¿cierto? Yo siempre les digo, pilas, es que la violencia, o sea, la característica fundamental de la violencia es que crece. Esa vaina no se va a quedar ahí, se va a convertir en una cosa que cuando tú te des cuenta es ya imposible de manejar, o sea, ya ha llegado, ya ha escalado a unas dimensiones que para ti es humanamente imposible gestionar. Entonces eso nos permite irles mostrando eso, ¿no? Pilas, que esto va a dejar de estar acá y se va a convertir ya no en un empujón, sino te va a agarrar a patadas. Y ellas como que se ponen así y dicen, uy, fue pucha, ¿cierto? De pronto yo pensaba que no, ¿cierto? De pronto yo pensaba que eso pues lo podíamos solucionar él y yo, como pensamos usualmente que es lo que pasa, ¿cierto? Yo siempre les digo, pilas, porque eso a usted le tiene que prender un bombillo rojo allá en su cabeza, eso no es normal. Entonces es una herramienta supremamente útil, porque además, por último, el tercer elemento fundamental del violentómetro nos permite que ellas reconozcan el nivel de riesgo en el que se encuentran, ¿cierto? Entonces, claro, hay unas violencias, sin querer demeritar, sin querer disminuir las experiencias de las mujeres, que son mucho más manejables, ¿cierto? Si mi esposo, por ejemplo, me violenta económicamente, no es lo mismo a que mi esposo me haya amenazado en 3 ocasiones diferentes de que me va a matar, o que me haya agarrado a golpes y me haya mandado al hospital, ¿cierto? O sea, hay unos niveles de riesgo que claramente son diferentes. Entonces los permite también decirles a las mujeres, pilas, ¿cierto? Ese nivel de riesgo que usted pensaba que como que no, porque además el ciclo de violencia nos muestra que las mujeres por lo general perdonamos, ¿cierto? Y tendemos a creer que ya otra vez todo va a ser color de rosa, ¿cierto? Y él ahora sí va a ser ese hombre maravilloso, ¿cierto? Nos permite decirle, pilas, ese nivel de riesgo que usted pensaba que ya no, eso está ahí y está a punto de explotar, porque claro, la violencia va aumentando y le permite a ella reconocer, ¿cierto? No, es que sí, a mí me pasaba, ¿sí? Yo ya pasé por todas estas, imagínense, yo ya estoy acá. Cuando hacemos ese ejercicio, efectivamente nos permite mostrarles a ella y que ellas también como que lo reconozcan. Además, en ese ejercicio también de estamos no tú y yo, sino estamos 5 o 6 y las otras empiezan a decir, uy, es que a mí también me pasó, y a mi hermana tal cosa, y a mi amiga mire qué, ¿cierto? Nos permite desde el tejido social construir y reconstruir cómo esas violencias efectivamente nos están afectando a todas. Entonces, una herramienta maravillosa. Sí, eso que tú mencionas es muy, muy importante, y creo que socializarla con las mujeres, hacerla efectiva, hacer entender estos tipos de violencia, consideramos también importante como trabajarlo en diferentes escenarios con todos los entornos en los que nos rodeamos las mujeres, con las parejas, con las familias, en los colegios, porque nos hemos dado cuenta como que, bueno, la mujer se lleva toda la información y cuando llega a la casa el esposo le dice, ¿cómo y usted dónde aprendió eso? Eso muéstreme dónde dice eso. Entonces creo que también son experiencias que nos invita como, bueno, es importante también poderlo trabajar pues con todas las personas y que se enteren de la importancia de esta herramienta. Unido a eso, Claudia, ¿tú nos puedes hablar un poco de los tipos de violencia que podemos nombrar? Claro que sí. Digamos que en Colombia tenemos la ley 1257 del 2008, que es la que reglamenta todos los temas de violencias contra las mujeres para nuestro país. En esa 1258 se han tipificado 5 formas de violencia, 5 manifestaciones de esa violencia que vivimos las mujeres, pero más adelante la Corte Constitucional ha reconocido un par más, ¿cierto? Y hay unas formas de violencia que también reconocemos como exacerbadas hacia las mujeres y que en general son unos delitos que son altamente feminizados. Entonces, desde la 1257 les decía, tenemos 5 tipos. La física, digamos que es como siempre la más fácil de reconocer, ¿cierto? Golpes, patadas, puños, jaladas de cabello, escupitajos, todo lo que afecte la integridad física de la mujer.
No necesariamente tiene que dejar marcas, ¿cierto? Porque si me empuja, por ejemplo, pues eso no necesariamente me deja una marca, pero claramente hay un tocamiento, ¿cierto? Hay un tema, un impacto físico sobre tu cuerpo, ¿cierto? Las jaladas de cabello, ¿cierto? Y eso siempre, imaginémoslos, recordando el tema de cómo la violencia crece, desde lo más chiquito hasta lo más absurdamente gigante que nos podamos imaginar, ¿cierto? Entonces, pellizcos, mordiscos, los chupones, por ejemplo, son hechos también de violencia física, que además tiene una connotación allí de posesión, de marcar, ¿cierto? De voy a dejarte aquí el chuponcito para que tú veas, ¿cierto? Que eres mía. Esa connotación siempre está como allí detrás, ¿cierto? Y lo que les decía, eso hasta lo que ustedes se imaginen más grande. El caso de este señor que mandó a la señora desde el 7º piso en el balcón y la tiró al piso, ¿cierto? Hemos tenido casos de mujeres mutiladas, de mujeres que pues se les desfigura la cara, ¿cierto? Lo que se imagine, física. La psicológica, que pasa, la mayoría de las personas por lo general la relacionan mucho con la violencia verbal, que claramente es un hecho de violencia psicológica, malas palabras, insultos, ¿verdad? Descalificaciones sobre el cuerpo, que es que estás muy gorda, que es que estás muy flaca, que es que no te arreglas, que es que te arreglas mucho, ¿cierto? Pero también pasa por una cantidad de ejercicios de control, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los celos claramente son un hecho de violencia psicológica, ¿cierto? Entonces, que tú eres mía, y esa idea de que es que entonces nadie te puede mirar y que tú no puedes salir, ¿cierto? Ese tema de si vas a salir yo no te creo, ¿cierto? Entonces empieza el bombardeo por el celular, ¿cierto? ¿Y dónde estás? ¿Y cómo así que no me contestas? Y mándame tu ubicación, y mándame la foto de con quién estás, y por qué no me estás solo contestando. Por cuidarte. Exactamente, solo por cuidarte, porque siempre está detrás ese discurso de es que yo solo te quiero proteger, ¿cierto? Entonces no es porque yo sea un controlador o un celoso compulsivo, sino porque yo te estoy protegiendo, ¿cierto? Que también pasa, por ejemplo, con la ropa. Agradece que tienes una persona que te cuida y te protege. Exacto. Y de hecho uno escucha a las mujeres diciendo ese tipo de cosas. No es que él me cuida mucho. Él me cuida mucho, es que ella no puede salir con sus amigas porque él no puede permitir que ella tenga un espacio aparte. Cuando uno hace estas conversaciones con las mujeres, empiezan a salir ese tipo de cosas. Y uno es como, pues, pucha, claramente hay unos temas de violencia psicológica, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de no te vistas así. Yo solo te quiero para mí, ¿cómo te vas a ir a mostrar tu cuerpo? O sea, en teoría yo puedo ponerme lo que yo quiera y eso no te tiene que afectar a ti, pero hay que pedir permiso casi que para, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver cómo la violencia también afecta la misma capacidad de las mujeres de tomar decisiones propias, ¿cierto? Me toca pedir permiso para, ¿cierto? Ejercicios de amedrentamiento, por ejemplo, ¿cierto? En el marco de la pelea él empieza a golpear las sillas, a golpear la pared, a tirar la puerta, ¿cierto? Eso es un hecho de violencia psicológica, claro, te asusta, pucha, ¿en qué momento deja de pegarle a la silla y me agarra a golpes a mí? Y busca eso, ¿cierto? Es que me toca controlarme mucho contigo. Son lo que haces. Exactamente. Entonces uno empieza a ver una cantidad de comportamientos que generan miedo. Y la violencia psicológica, digamos que es una cosa bien compleja porque termina con la autoestima de las mujeres, ¿cierto? Entonces las mujeres cada vez se sienten más chiquitas, se sienten menos capaces, ¿verdad? ¿Sí? Ella piensa que ella no es bella, ella piensa que ella no es capaz. Él le dijo, ¿usted qué va a estudiar si usted es más bruta que es de acá? Entonces usted nunca estudió porque pues él pensaba que usted no. Y muchas veces uno escucha a mujeres incluso diciendo cosas como, es que si yo lo dejo, ¿quién me va a querer? ¿Sí? Yo así tan fea, tan boba, o con esta edad, con esta edad tan vieja, ¿sí? ¿Quién más me va a querer? Solo él. O sea, él, mejor dicho, le está haciendo el favor de su vida. Eso acaba la autoestima de las mujeres. Y por eso uno escucha también cosas muy complejas como, es que a ella le gusta que le peguen, ¿no? Es que es una masoquista, ya no se quiere ir de ahí. No, es una mujer que lleva viviendo un ciclo de violencia seguramente muy largo y eso ha acabado con su autoestima y con su capacidad de salir ella misma de esos escenarios de violencia. Y además también rompe con sus redes de apoyo. Entonces, claro, como usted no puede ver a su familia, como usted no puede ver a sus amigos, amigas, como usted no puede trabajar, como usted no puede estudiar, cuando se da cuenta, pues es una mujer que no tiene a dónde acudir. Entonces, salir de ese ciclo de violencia y uno dice, bueno, ¿y para dónde cojo? ¿Cierto? ¿Para dónde me voy? ¿Sí? Si no tengo a nadie, solo lo tengo a él, ¿cierto? Efectivamente. Y eso amarrado muchas veces también al tema de la dependencia económica, ¿cierto? Porque el tema de no trabaje también tiene unas complicaciones complejas, ¿cierto? Porque la dependencia económica es uno de los factores que más aumenta los niveles de vulnerabilidad de las mujeres. Entonces está el ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero salir, si yo me quiero ir, y por lo general son mujeres que tienen hijos y hijas, ¿cierto? Entonces ella dice, bueno, y no tengo 5.000 pesos para coger el bus, ¿cierto? No tengo para darle de comer a mis hijos, no tengo para pagar una noche en un hotel, ¿cierto? Entonces efectivamente, pues se queda, porque no tiene cómo, no tiene plata, no tiene red de apoyo, no se cree capaz, entonces termina
quedándose allí. Entonces, esa es la violencia psicológica, supremamente compleja, por lo general pasa completamente desapercibida, es el lugar por donde inician los ciclos de violencia en el marco de las relaciones de pareja, ¿cierto? Y como les digo, va a ser siempre transversal a cualquier otra forma de violencia. Claro, si a mí me golpean, pues evidentemente eso también me va a arrugar el corazoncito, claro. Digo yo, eso te va a generar un daño emocional, evidentemente. Entonces tenemos la física, la psicológica, la sexual. Que Perdóname, Claudia, antes de pasar a la sexual, en la psicológica hay algo que también es como la indiferencia, ¿no? Y hay muchas mujeres que lo justifican y es como, bueno, pero no me pega, no me dice, preferiblemente que no me diga nada. Entonces no el tipo deja de hablarle 15, 20 días y también se normaliza, ¿no? Como sí. Pues bueno, no importa, de que no me hable y no me pegue, pero también cómo esto afecta, esa indiferencia o la ley del hielo, la famosísima afecta mucho emocionalmente y psicológicamente a las mujeres. Sí, de hecho ese es uno de los elementos que encuentra uno en el violentómetro, por ejemplo, la muy famosa ley del hielo, ¿sí? Entonces se enojó conmigo porque X cosa sucedió y deja de hablarme 15 días, o se va 3 días y no me contesta, yo no sé para dónde se fue, ¿cierto? Y mire a ver usted cómo resuelve. Y lo que tú dices, de pronto no me pega, no me grita, pero deja de hablarme, y eso efectivamente genera unas angustias, genera unas ansiedades en las mujeres que son muy complejas de procesar, ¿cierto? Entonces está el tema de ¿qué hice yo para que él se vaya, ¿cierto? ¿Qué hice yo para que él esté molesto? Y entonces, claro, me lo merezco porque como no hice eso que él quería, entonces él reacciona de esa manera, y él es un buen hombre, ese buen hombre muy entre comillas, porque no me pega, ¿cierto? Sí. Entonces prefiere irse para no golpearme, y se perdió 10 días, ojalá yo no trabaje, y con qué mantengo esos 10 días la casa y los niños y cierto, una cantidad de cosas. Claro, eso es claramente un ejercicio de violencia psicológica, de hecho muy frecuente, ¿cierto? Cuando tú hablas con las mujeres te encuentras con esos relatos allí, evidentemente. Listo, entonces ahí cerramos la violencia psicológica. La violencia sexual, digamos que la más común, o lo que las personas por lo general más la identifican, es todo el tema del acceso carnal violento, que claramente es un hecho de violencia sexual, pero entonces vamos a entenderla siempre como cualquier acción que tenga una connotación sexual y que no haya sido consentida, ¿cierto? Y ese consentimiento es claro, es contundente. Si no hay un sí, ahí no hay consentimiento, ¿sí? Es que no me dijo nada, no hay consentimiento. Es que me dijo que no, pero luego como que sí, luego como que no, y entonces ahí no hay consentimiento. Si las mujeres están en un alto estado de alicoramiento, si están bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, ahí no hay consentimiento, ¿cierto? Porque no está en su capacidad plena de poder tomar una decisión frente, ¿cierto? Entonces cualquier acción con una connotación sexual no consentida, tocamientos en la calle, ¿cierto? Eso es un hecho de violencia sexual. En el transporte público, ¿cierto? Esos roces, esos tocamientos, esos acercamientos que tienen claramente unas intenciones de tener un contenido sexual, eso es claramente un hecho de violencia sexual. Las miradas lascivas, las miradas obscenas, ¿cierto? Que uno siente que, mejor dicho, de pronto se puso una blusita muy descotada, una falda muy alta, y uno siente literalmente que lo están empelotando, ¿cierto? Perdón la expresión, sí, pero uno siente eso, ¿cierto? Eso es un hecho de violencia sexual, ¿cierto? O sea, necesariamente la violencia sexual no tiene que ser física, ¿cierto? También está todo este lenguaje corporal, ¿cierto? Estas señas, estos movimientos que uno sabe que tienen un contenido sexual. Eso claramente es un hecho de violencia sexual. Los mal llamados piropos, ¿cierto? Sí. Y entonces esos comentarios que te hacen en la calle, desde el más suavecito, voy a ponerlo muy entre comillas, hasta cosas realmente desagradables que le dicen a las mujeres en la calle, claramente esos son hechos de violencia sexual, ¿cierto? Que además generan inseguridad. O sea, las mujeres evidentemente nos sentimos nerviosas, asustadas cuando nos dicen ese tipo de cosas, pues porque a las mujeres nos violan en la calle. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces todo eso, temas de violencia sexual. Ahorita en esta época de tantas redes sociales y todo el tema digital, evidentemente todo eso es compartir contenidos con un contenido sexual, valga ahí la redundancia, ¿cierto? Sin consentimiento, hecho de violencia sexual. Que entonces yo estaba chateando con alguna persona en X red social y le estaba diciendo, hola, ¿cómo estás? Qué chévere conocerte, y pum, una imagen de una vez. Eso es un hecho de violencia sexual. O sea, tú no tienes que compartir ese tipo de imágenes si no te la están pidiendo, ¿cierto? Si no hay un consenso entre los dos en los que estamos diciendo, venga, sí queremos, ¿cierto? Evidentemente. O si de pronto le compartiste fotos
fotos íntimas a tu pareja en una situación de confianza, ¿verdad? Y entonces el compañero va y, mejor dicho, la riega por todo lado, hecho de violencia sexual. Entonces es súper importante tenerlo presente porque, por ejemplo, todo este tema digital ha hecho que este tipo de violencias se exacerben tremendamente. Entonces, violencia sexual. Nos faltaría la económica y la patrimonial, muy similares. La económica con el dinero, el uso coactivo abusivo del dinero, ¿cierto? El ejemplo frecuente, más clásico, la famosísima cuota de asistencia alimentaria, ¿cierto? Entonces usted se separó y le dijo el compañero, pues como usted se quiere separar, entonces usted mire a ver cómo mantiene a los niños, ¿cierto? Es problema suyo, como no quiere estar conmigo, pues usted mantenga. Eso es un hecho de violencia económica, ¿cierto? O por ejemplo, no le entrega la cuota de asistencia alimentaria de manera completa. Este mes no tengo plata, le traje 20,000 pesitos y de pronto le traje esta bolsita de leche. Es un hecho de violencia económica, ¿cierto? Que haga uso de su salario. Entonces yo trabajo y llego a la casa y él me dice, bueno, pase la platica y yo miro cómo la distribuyo, ¿cierto? Hecho de violencia económica. O al revés, yo no trabajo y ese no trabajo, de nuevo ahí entre comillas, porque aquí todas sabemos que el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, pero trabajo al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces de pronto yo no trabajo y me toca decirle, venga compañero, déjeme para comprarlo del almuerzo, ¿cierto? Y el tipo entonces se la monta y empieza a decirle, bueno, ¿y cuánto le costó? ¿Y en cuánto se gastó? ¿Y dónde están las vueltas? Y muéstreme a ver, y efectivamente, y es que la carne, ¿cuánto le costó? Todo ese tipo de cosas que efectivamente generan además como un ejercicio de humillación, ¿no? Como si efectivamente tú, ¿qué estás haciendo con la plata? No, pues me fui con 10,000 pesos a, qué sé yo, a pasear a Cartagena. Que claramente no es lógico, ¿cierto? Pues evidentemente eso es un hecho de violencia económica, ¿cierto? Y la patrimonial, que funciona similar, ya no con la plata, sino con los bienes. Y los bienes los vamos a entender como cualquier cosa que uno tenga que sea suya, ¿cierto? Entonces me rompió mi ropa, caso de la vida real, ¿cierto? Eso es un hecho de violencia patrimonial, ¿verdad? Me rompió mi celular, me rompió, qué sé yo, algo con lo que yo trabajo. Entonces la señora vende tintos en la calle y se le tiró los termos, pues eso es un hecho de violencia patrimonial, ¿cierto? Le escondió los documentos, eso es un hecho de violencia patrimonial. Y de nuevo con el ejemplo de no trabajo, ¿cierto? Y estuve 20 años casada con él y entonces nos vamos a separar y él me dice, pues la casa es mía porque yo fui el que la pagó, ¿cierto? Porque como usted no trabajaba, evidentemente son hechos de violencia patrimonial. Esas serían las 5 que reconoce la 1257, ¿cierto? Tenemos otras 2 que se han reconocido a través de sentencias de la Corte Constitucional, todo lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica, ¿cierto? Estos hechos de violencia que ocurren en el marco del parto, ¿cierto? El posparto y antes del parto. Entonces, comentarios o ese, ¿cierto? El clásico, pues cuando estaba haciéndolo no estaba gritando como ahorita, entonces aguántese, ¿cierto? Que a usted le hicieron una cantidad de procedimientos y usted jamás en la vida se enteró, ¿cierto? Cuando salió le entregan una historia clínica y dice que le cortaron, que le pusieron, que le hicieron allí, le hicieron allá, y usted jamás en la vida se enteró, ¿cierto? Jamás le preguntaron, venga, vamos a hacer tal cosa, ¿usted está de acuerdo? Muchas veces muchas mujeres dicen, ah, no, es que le informaron a mi marido. ¿Cierto? Uno dice, bueno, ¿y de quién es el cuerpo que está ahí acostado? ¿Cierto? La que tenía que autorizar esos procedimientos, pues soy yo, ¿verdad? El famosísimo tacto, ¿cierto? Que entonces tienen que pedirte consentimiento para tocarte, ¿cierto? Para avisarte. O sea, disculpa, tengo que hacer un tacto, vamos a verificar, en este momento te voy a tocar, ¿cierto? Tenemos casos de mujeres en las que llegan y las tocan 500 veces, jamás en la vida les preguntan. Pues claro, el parto es una situación de vulnerabilidad en la que las mujeres estamos tremendamente expuestas. Entonces tiene que ser muy humanizado. O por ejemplo en estos escenarios donde se está enseñando, que uno entiende que los estudiantes y las estudiantes de medicina pues obviamente tienen que entrar, pero llegan 20 personas y te levantan la bata y tú ahí medio desnuda y te están tocando y te están mirando, pues eso también es una cosa que puede ser muy violenta para las mujeres. Entonces todo esto está enmarcado dentro de lo que vamos a reconocer como violencia ginecobstétrica. Y la otra es la violencia vicaria, esta violencia que se ejerce, ¿cierto?, contra personas, seres cercanos a la mujer, ¿cierto?, muy queridos, ¿sí? Y se ejerce directamente hacia estas personas o seres para lastimar a la mujer. El famosísimo caso de este señor X que se lleva al niño a Melgar, ¿recuerdan? Y lo asesina y lo deja por allá tirado en un hotel, ¿cierto? Y sin pelos en la lengua dice, pues es que yo quería que ella sufriera, ¿cierto? Entonces te mato a tu hijo porque quiero lastimarte, ¿cierto? Agarré a golpes a tu perrito, a tu gatico porque quiero
lastimarte. Amenacé a tu mamá, es que si tú no te quedas conmigo, entonces yo mato a tu mamá, yo le mando a hacer tal cosa y tal otra a tu hermana, ¿sí? Todos esos hechos que afectan a esas personas que rodean a esa mujer, ¿cierto? Vamos a entenderlos como hechos de violencia vicaria, supremamente frecuentes, o sea, es una cosa devastadora. Por eso también todo el tema de la discusión frente al tema de la custodia, ¿cierto? Claro. O sea, cuándo es pertinente, cuándo no es pertinente, y eso es necesario evaluar allí niveles de riesgo. Eso frente a eso. Y tenemos los dos delitos feminizados, que es todo el tema de trata de personas y los ataques con agentes químicos, sí, sustancias inflamables y líquidos hirvientes, que son delitos claramente de lesa humanidad y que afectan principalmente a las mujeres. Entonces, digamos, eso nos pone un panorama supremamente amplio, normativamente hablando, de lo que son esas formas de violencias que viven las mujeres de manera cotidiana. Bueno, Claudia, esto nos abre un panorama para hablar aterrizadamente de lo que son las violencias basadas en género, pero también de esas realidades que a diario viven las mujeres en los diferentes escenarios, que no solo son escenarios de pareja, sino también en escenarios laborales, en escenarios médicos, en escenarios escolares. Entonces creo que es muy importante y esperaríamos tener un segundo podcast, porque son temas que son muy amplios de hablar, y pues tu experiencia, tus saberes, tus conocimientos son muy importantes en este espacio. Y ya para ir cerrando, quisiéramos que habláramos de un término que es la sororidad, que si bien está unido pues a todo esto que estamos hablando. ¿Qué nos puedes decir como de este término para ir cerrando este episodio? Bueno, pues es una palabra demasiado mágica, demasiado poderosa, porque si bien es cierto, digamos, todas las organizaciones de mujeres, todos los movimientos de mujeres se han dado la pela, ¿cierto?, por garantizar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Lo cierto es que el patriarcado y el sistema patriarcal evidentemente también tiene una estrategia de enemistar a las mujeres para poder pues mantener el estado de cosas tal cual como está, ¿cierto? Entonces muchas veces uno escucha que las mujeres son las que más duro critican a las mujeres, las que más rápido culpabilizan a las mujeres, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, hablar de sororidad no solo es necesario, sino que es fundamental en cualquier proceso de transformación, ¿cierto? Porque es todo este ejercicio de reconocernos a nosotras en nuestras diferencias, en nuestras diversidades, porque digamos, esa siempre ha sido la última consigna del feminismo, ¿cierto? Entender que las mujeres no somos un tipo único de mujer, ¿cierto? O sea, claramente no es lo mismo Claudia Gallo aquí sentada hablando desde su experticia, ¿cierto?, con su capacidad económica, con su capacidad académica y bueno, todo lo que viene en trasfondo, a una mujer que por ejemplo habita la calle. O sea, claramente no es lo mismo, ¿cierto? O sea, si las ponemos en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces, esa sororidad viene a entender esa necesidad de que nos reconozcamos en esas diversidades, ¿cierto? Entendiendo que las necesidades mías no necesariamente son las mismas de esa mujer que habita la calle, de esa mujer indígena que vive por allá en una vereda, ¿cierto? De esa mujer campesina que trabaja y ara la tierra, ¿cierto? Entonces es súper fundamental y es un llamado siempre que se tiene que hacer a que nosotras mismas nos hermanemos, ¿cierto? Nos apapachemos, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Porque solo eso va a permitir que efectivamente en algún momento los procesos de transformación que se requieren, ¿cierto?, que es fundamental que podamos llevar a cabo, se logren cumplir, ¿cierto? En el momento en que nosotras entendamos, decía por ahí la consigna también feminista, las mujeres, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, ¿cierto? Porque es así, si nosotras efectivamente entendemos que es necesario que nos reconozcamos, como a todas nos ha pasado, porque es que yo creo que no hay una mujer en este mundo que en algún momento de su vida no haya sido víctima de alguna forma de violencia. Entonces es necesario que nos abracemos y partamos desde ahí, desde nuestras experiencias, ¿cierto?, desde nuestros recorridos, desde nuestros activismos, ¿cierto?, desde nuestras luchas particulares, ¿verdad?, para poder posicionar la necesidad de transformar. Entonces yo sí creo que el llamado a la sororidad y al que nos reconozcamos entre mujeres tiene que ser, digamos, ahí sí la apuesta fundamental para las mujeres como proyecto político, incluso diría yo. Sí. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por ese mensaje final, y muchísimas gracias por hacer parte de este episodio de Sin Filtro, y esperamos poder tener en una siguiente oportunidad. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por poner sobre la mesa estas cosas que son tan necesarias y tan fundamentales, no solo para las mujeres, sino para todos los seres humanos en general. Entonces, yo aquí dispuesta para lo que necesiten siempre. Bueno. Muchas gracias, y esperamos que este podcast pueda ser replicado en muchas plataformas
plataformas que pueda llegar a muchos oídos de todas las personas y pues podamos hacer transformación social desde los medios también. Muchas gracias, Claudia. No, a ti, que estés muy bien. Gracias. Sin Filtro, un producto de la estrategia Hacemos Parte de la Fundación Procrear, con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, y por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Una alianza entre Fundación Procrear y DC Radio, la emisora de la Alcaldía de